se queda sin respuesta. Esto es Contacto Alienígena. Contacto Alienígena. Este sitio es increíble, ya verás. Expediente Santo Cielo. Igualmente. Bienvenida. Muchas gracias. Que te lo pases bien. Ha sido un placer. Me voy hacia la zona de acampada. Vale, yo también, vamos. 15 de agosto de 1972, Tessé, Francia. Todos los veranos, miles de jóvenes cristianos franceses como François Tantot y Renata Fa se reunían en el centro de Francia para pasar una semana rezando y estudiando la Biblia. Sí, entreno mucho. Gilda Bourdais, escritor e investigador. Tessé es una importante comunidad religiosa y todos los testigos de los que vamos a hablar habían acudido a una reunión cristiana el 15 de agosto. Hola, François. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Me puedo sentar contigo? Sí, claro. Estaban acampando al aire libre y unos cuantos se habían reunido alrededor de una hoguera. Hay muchas arañas. Espero que no acaben en mi tienda. No te preocupes, son muy pequeñitas. ¿Qué pasa, Renata? No es nada. ¿Qué actividad vas a hacer mañana? Mañana, déjame pensar. Creo que mañana vamos a montar en canoa y me parece que por la tarde también vamos a realizar una ruta de senderismo. Renata Fa vio una gran estrella en el cielo. ¿Qué es eso? No lo sé. François Tantot se puso muy nervioso. La luz atrajo a otros campistas. También había otro joven francés y un italiano que estaba estudiando allí. Describieron una serie de luces sobre una enorme masa oscura, como un cilindro o algo parecido. Y emitía una serie de extraños rayos de luz. Los rayos no parecían llegar a tocar el suelo. Al parecer, fueron testigos de un fenómeno óptico poco conocido llamado luz sólida. Bill Chalker, químico investigador. Los casos de luz sólida consisten en la proyección de luz en una columna, como los sables de luz que se usan en las películas de la Guerra de las Galaxias. Científicamente, es totalmente imposible. Nadie sabe cómo hacer eso. Y aún así había una especie de luz tubular. Intrigados, los testigos decidieron investigar. Pero solo a unos cientos de metros del campamento, se toparon con un obstáculo. Se dieron cuenta de que había una especie de seto entre ellos y ese extraño objeto. Un seto que no estaba ahí cuando habían pasado por ese lugar antes. Más adelante, los investigadores determinarían que no había ningún seto en ese lugar del valle. Parecía que el seto estuviera ahí para impedirles acercarse. Entonces empezaron a pensar que estaba ocurriendo algo muy extraño. François Tantot se acercó a mirar. Y todo se volvió todavía más raro. Un grupo de jóvenes cristianos había visto un extraño objeto a lo lejos. Cuando intentaron acercarse, su camino estaba bloqueado por un enorme seto que parecía haber salido de la nada.
No había ningún seto en ese lugar del valle. A través del seto, François Tantot vio una gran masa, como un montículo entre las sombras. Un objeto diferente, distinto al otro al que se estaban acercando. Ese otro objeto parecía tener forma de misil o de bala, pero tenía una base bastante ancha. De pronto, el objeto se iluminó por completo, y era enorme. Uno de los testigos sugirió que era como un autobús, pero era mucho más grande. Calcularon que mediría 40 metros de ancho. Los testigos describieron una serie de luces que rodeaban al objeto. Como una especie de luz roja que se movía por dentro y por fuera. Eran como discos. A François se le ocurrió iluminar el objeto con su linterna para verlo mejor. Pero el haz de la linterna empezó a comportarse de manera extraña. Se doblaba y proyectaba hacia arriba. Se comportaba como si fuera un sable de luz y de pronto se convirtió en una columna de luz. Una de las luces les iluminó, cegándolos durante un rato. Algunos dijeron haber sentido un cosquilleo, casi como pinchazos. Eso ha ocurrido en varios casos de luz sólida, pero a menudo los efectos pueden ser dramáticos, causando incluso parálisis. Entonces fue cuando se asustaron, de verdad. Y decidieron marcharse. Al volver al campamento, vieron el mismo objeto que les había llamado la atención al principio. El ovni original seguía ahí, y cuando volvieron pudieron observarlo. En el campamento, el cielo volvió a llamar su atención. El objeto más grande de pronto se marchó, bastante rápido, hacia el sur. Por la mañana, volvieron al campo y no quedaba nada, ningún objeto, valla o seto. Pero François Tantot encontró algunas pruebas. Al volver al lugar, vio una zona de hierba quemada y seca de 30 metros de largo, el mismo tamaño que el segundo objeto. Cuando habló con el dueño de la finca, le dijo que la hierba seca era donde el granjero había quemado heno otro día.
En un bosque cercano, Tantot encontró una gran rama rota junto a un árbol totalmente sano. Las hojas que estaban debajo del árbol tenían un color grisáceo y muchas manchas blancas y azules. Tantot informó al grupo ufólogo francés Lumière dans la Nuit, luces en el cielo. Ellos realizaron un análisis químico de las hojas del árbol, pero los resultados no fueron concluyentes. Decidieron seguir a esa cosa. Mira. ¿Qué es eso? Dios mío. ¿Pensaron será un helicóptero? ¿Qué está pasando? Buenas noches. ¿Esta noche nos toca patrullar la frontera? Pues sí. Esperemos que sea una noche tranquila. Sí. Expediente Ola Belga. 29 de noviembre de 1989, este de Bélgica. Los agentes de la Policía Nacional belga, Heinrich Nicol y Haber von Montigny, empezaron el turno de noche. Era una noche clara, con una visibilidad excelente. Leslie King, escritora. Estaban muy cerca de la frontera alemana, a unos kilómetros cerca de un pueblo llamado Eupen, en Bélgica. Coche 16, han informado de un accidente en el puesto fronterizo número 4. Acudan inmediatamente. Recibido, Central. Vamos para allá. ¿Qué es eso? Dios mío. Exactamente a las 5:15, los agentes vieron una enorme zona de campo inundada de luces brillantes. De pronto apareció una luz en el campo. Fue casi como si se estuvieran acercando a un estadio deportivo. Nick Pope, Ministerio de Defensa del Reino Unido. Entonces pensaron, ¿qué es eso que emite ese tipo de luz? Y se pusieron a buscar algo. Pensaron si podría ser un helicóptero. Pero no tienen focos tan grandes como para iluminar un campo entero. Cuando distinguieron la forma que tenía esa cosa, se dieron cuenta de que no era un helicóptero. Miraron hacia arriba y vieron un objeto triangular sobre el campo, 3 luces blancas brillantes, una en cada vértice del triángulo y una luz roja en el centro, en un silencio absoluto. Central. Central, aquí el coche 16. Coche 16, aquí Central. ¿Qué sucede? Cambio. Central, hemos visto algo en el cielo. Cuando dices algo así, a través de la radio, la gente de la central se pensará que le estás gastando una broma o algo parecido. La central contactó con 4 aeropuertos locales. Ninguno informó de actividad extraña en la zona. ¿Qué quiere decir? Nunca había visto nada igual. El objeto se acercó más. Resulta difícil imaginar el estado emocional de esos dos hombres. Una mezcla de miedo y asombro. Fuera lo que fuera, provocó emociones muy fuertes y muy intensas en esos dos policías. Entonces la misteriosa nave se alejó hacia el sudoeste. Su primer instinto fue ir a investigarlo. Así que, a pesar de su inquietud y de haber presenciado algo que podría ser una amenaza, decidieron seguir a esa cosa. Lo que había empezado como una patrulla policial rutinaria, ahora era todo lo contrario. Tenían claro que se habían encontrado con algo muy extraño. Dos policías belgas vieron una extraña nave triangular sobrevolando el campo. Cuando se alejó, la persiguieron decididos a descubrir lo que era.
Deprisa. Deprisa. Acelera. De acuerdo. Era como si se fuera deslizando por el campo. Se movía a la velocidad suficiente para que pudieran seguirlo en el coche. No se alejó sin más como en otros casos. El hecho de que fuera a esa velocidad es interesante y peculiar. Si te encuentras una nave, esperas que se mueva a cientos de kilómetros por hora. ¿Lo ves? Va hacia el lago. Siguieron el objeto hasta un lago a las afueras de la ciudad. La nave triangular se detuvo sobre el lago Gileb. En ese momento, el ovni estaba a unos 90 metros de ellos y a unos 70 metros del agua. Había pasado cerca de una hora desde que lo vieron por primera vez. Los avistamientos suelen ser fugaces, pero que ese durara tanto tiempo es significativo. Ambos se sentían expectantes, como si fuera a pasar algo. Y entonces... Unas bolas de luz roja es la mejor manera de describirlo. Bolas redondas y rojas de luz salieron disparadas de la nave. Y luego volvieron a ella. Lo describieron como un buceador que hubiera disparado una especie de arma subacuática atada a un cable para pescar un pez o algo así, y luego volvieran a tirar de ella. Cuesta saber lo que eran esas bolas de luz o para qué servían. Probablemente fueran una especie de sondas de observación que hubieran enviado para comprobar algo sobre el agua, pero no son más que conjeturas. ¿Estarían reconociendo la zona? ¿Sería algún tipo de búsqueda? ¿Qué pasaba? Y cuando pensaban que no podía pasar nada más raro, sucedió. Apareció una segunda nave, casi idéntica a la primera. La segunda nave llegó en un ángulo inclinado, dejando a la vista el fuselaje de la parte superior. Vieron una cúpula en la parte superior y algo que parecían ventanas. Y si vieron ventanas, la presencia de las mismas quiere decir que hay ocupantes. Y en ese momento se inclinó. Fue casi como si saludara a los testigos. Lo describieron como si quisieran que la vieran. Querían que la vieran. Fue como si reconociera su presencia. Coche 16, aquí central. Coche 16, ¿me reciben? Coche 16, adelante. Coche 16, hemos recibido información sobre otro avistamiento en la zona de Henri-Chapelle. Durante toda esa noche recibieron varias llamadas de avistamientos similares por toda la región. Coche 16, hemos recibido otros 2 informes de agentes en otras regiones. Vamos. Cuando se acabó la noche, cientos de personas habían presenciado lo sucedido. Solo esa primera noche se calcula que hubo 1.500 testigos. Estos avistamientos se conocieron como la ola belga. Ola es un término que se utiliza para describir un evento durante el que se producen más de un avistamiento o 2. Cuando se producen avistamientos en ubicaciones alejadas, pero que están relacionadas de alguna manera. Los sucesos del 29 de noviembre de 1989 fueron documentados por 30 grupos diferentes de testigos y por 13 agentes de policía en 8 ubicaciones separadas. 4 meses después, el 30 de marzo de 1990, la policía belga volvió a informar sobre un objeto desconocido que sobrevoló su país. Las fuerzas aéreas belgas mandaron 2 F-16 a investigar.
Mientras docenas de civiles sobre el terreno afirmaban haber presenciado el objeto que perseguían los F-16, los pilotos dijeron no haber establecido contacto visual con el objeto. Una misteriosa nave fue grabada en un vídeo al mes siguiente, pero el fotógrafo más tarde confesó que se trataba de un montaje. De los casi 2.000 casos que se registraron durante la ola belga, se investigaron 650 y 500 siguen sin explicación.